Saben, es un sábado especial porque en toda Sudamérica es el Día de los Conquistadores. En el primer turno estuvimos con los conquistadores, ahora nos toca estar con ustedes, así que estoy contento, feliz de poder pasar este día en la villa, de fin de semana. Mañana tenemos otras reuniones con los conquistadores a la tarde también. Pero queremos ahora abrir la palabra de Dios, ¿sí? No se asusten con el tema, no es que voy a estar mirando quién se duerme, digamos, no es que sea durmiendo, este es más largo. No es que es para mirar a ver quién está durmiendo en la iglesia, sino que vamos a hablar de alguien que realmente dormía en la iglesia. ¿Se acuerdan de algún personaje bíblico que dormía en la iglesia? Y no justamente porque los sermones eran largos. ¿Quién? ¿Cómo? Eutico se durmió, digamos, se durmió durante el sermón. Se ve que Pablo predicaba largo, pero él no dormía en la iglesia. Él se cayó de la ventana, digamos, no tuvo un problemita de Eutico. Pero había alguien que dormía en la iglesia. ¿Quién dijo por ahí? Samuel dormía en la iglesia. Sí, la historia de Samuel está todo en el libro, ¿no? Primer libro de Samuel, segundo. Pero vamos a buscar capítulo 3, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y aunque es un relato conocido, una historia conocida de un joven, de un niño, un adolescente, pero quisiera que podamos sacar 3 o 4 lecciones espirituales para nosotros en función de esta historia. No pensando tanto en Samuel, sino pensando en nosotros, en función de lo que Samuel nos cuenta acá, de su propia historia, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo, vamos a ir leyendo de a poquito, pero vamos a leer primero el 1, ¿sí? Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Esa es la introducción a este relato. Es conocido, pero solamente quiero que pensemos en algunas cosas ahí. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová, servía a Dios, estaba en la iglesia, pero había un problema en esa iglesia, había un problema en ese pueblo, había un problema en esa parte de la historia. Era que Dios no estaba hablando. Dice, no había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba. Hay otras versiones que dicen la palabra del Señor era rara. ¿Alguno tiene la Biblia que dice era rara? ¿Sí? Bueno, dice era rara. Ahora yo les pregunto, ¿la palabra de Dios hoy es rara? ¿Escasea? Por ejemplo, ¿cuántos tienen una Biblia en su casa? ¿Tienen Biblia? Muy bien. ¿Cuántos tienen más de una Biblia? ¿Cuántos tienen la Biblia en el celular? O sea que por lo menos tienen 3 Biblias. ¿La tienen en algún otro lado la Biblia? Está online si quieren. Así que uno no podría decir que la Biblia escasea. Hoy no podríamos decir que la palabra de Dios es rara desde el aspecto físico, ¿no? Uno puede leer la Biblia donde quiera. Pero la realidad es que a veces la palabra de Dios hoy es tan rara como en la época de Samuel. Y escasea tanto como en la época de Samuel. Porque el problema no es que la palabra de Dios exista. Es más, la iglesia regala miles y miles de Biblias todos los años, ¿no? El problema es que la palabra de Dios no sea rara en tu corazón, en tu mente, en tu vida. Y a veces nosotros podemos tener una Biblia en cada parte de la casa y no tenerla en nuestro corazón. Y ese era el problema que estaba teniendo el pueblo de Dios, que Dios no hablaba, no había palabra de Dios. Y a mí a veces me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios deja de hablar? ¿Qué concepto es el que nosotros tenemos de Dios que hace que pensemos en alguna razón por la que Dios deja de hablar? Pienso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué le deja de hablar una esposa a un esposo a veces? ¿Por qué le deja de hablar? Bueno, hoy los esposos capaz que la ligan en el sermón un par de veces, pero ¿por qué deja de hablar? ¿Conocen a alguna persona enchinchada, digamos así, ¿no? Enojada, que se enoja y no habla? Hay otros que se enojan y hablan, ¿no es cierto? No sabes mejor qué decir, que no hable o que hable. Pero alguna persona cuando se enojan, ¿qué hacen? Se callan. Uno de mis hijos es así, él se ha enojado y no va a hablar. Y puede estar una semana en un rincón ahí, cruzado de brazos así, no va a hablar. Y algunos creen que Dios no hablaba en ese momento porque Dios estaba enojado con Israel. Entonces, como el pueblo se estaba portando mal, entonces Dios se enojó, y como Dios se enojó, no hablaba. Dios se enchinchó, digamos, ¿no?
estaba enojado, no les hablo nada. A ver, arréglense solos, dijo Dios, con ustedes. A ver, ¿qué pasa? Ese es un concepto equivocado de Dios. Dios había dejado de hablar en ese momento de la historia porque nadie lo quería escuchar. Y Dios no te obliga a escuchar su voz. Dios anhela hablar con vos. Dios anhela comunicarse conmigo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a escuchar, Dios no puede hablar. Y el problema era que la gente ahí no quería escuchar a Dios. Y desde esa perspectiva, la palabra del Señor hoy es tan rara como en aquella época, porque hay muchas personas que no les interesa escuchar al Señor, no les interesa prestar atención a la palabra de Dios, no tienen tiempo para dedicarse a estudiar la Biblia, a leer un ratito, ¿no? A veces yo me río un poco con los conquistadores o con los jóvenes también cuando hablamos. La iglesia hace unos años atrás, en las clases progresivas, regulares y en la líder JA, teníamos como obligación leer el año bíblico, ¿o no? Y todavía está como obligación leer el año bíblico. Pero entonces, el año bíblico, para leerlo hay que leer 3 capítulos por día y 5 capítulos los sábados, más o menos en promedio, y lees la Biblia en todo el año. Y algunos hacían el año bíblico, pero la iglesia dice, no, parece que esto no está funcionando. Vamos a poner un programa que se llama Reavivado por su palabra. Y entonces, Reavivado por su palabra, ¿qué es? Ni ese conocemos, ¿no? ¿Qué es? Reavivado por su palabra. Es un capítulo por día. No, porque 3 es mucho. 3 te lleva como... Bueno, depende. Si te tocó el Salmo 119 está complicado, pero si te tocaron los 3, el Salmo 1, 2 y 3, te lleva 10 minutos, ¿sí? Entonces es mucho 3, dijeron. Vamos a poner 1. Y ahora ya me imagino que uno va a estar pensando, che, si hacemos lo del versículo, si ponemos reavivado por un versículo, algo que por lo menos lean, reavivado por la tablet, reavivado por el celular, pero que de algún lado, que lean la palabra de Dios. Es un desafío para nosotros, porque claro, el mundo te dice que la palabra de Dios es rara, que la palabra de Dios es antigua, que esos consejos eran para otra época. Pero a mí me impacta la forma en la que Samuel va escribiendo, ¿no? Porque él dice, la palabra de Dios era rara, escaseaba, Dios no hablaba, nadie lo quería escuchar, y la oscuridad estaba empezando a llegar. Primero habla de la oscuridad que había en los ojos de Elí, ¿no? Dice, se estaba quedando ciego Elí. Pero el problema no eran los ojos solo físicos de Elí. El problema eran los ojos del corazón de Elí, los ojos espirituales de Elí. Él se estaba quedando sin ver a Dios. Y la lámpara de Dios se estaba apagando. Es decir, la oscuridad espiritual estaba llegando a esa nación, a ese pueblo, porque nadie quería escuchar al Señor. Y es feo cuando la cosa se pone oscura, ¿no? Yo no sé si a ustedes... Bueno, a algunos les gusta la oscuridad, ¿sí? En la oscuridad podés hacer algunas cosas que no te ven, digamos, y que vos querés que no vean, ¿sí? Pero la realidad es que la oscuridad no es agradable. Sin embargo, Samuel dice ahí, la cosa se estaba poniendo negra, la cosa se estaba poniendo oscura. Elí se estaba quedando ciego. Dios no hablaba. Y encima la lámpara de Dios se estaba apagando. Y los sacerdotes que tenían que mantener la lámpara encendida estaban preocupados por otra cosa. Ustedes saben, conocen la historia de los hijos de Elí, ¿no? Estaban discutiendo, che, ¿vos cuántas novias tuviste esta noche? 4. Opa. ¿Y vos con cuántas te acostaste hoy? 5. Te gané, decía, ¿sí? Dice que se acostaban en la puerta del templo con las mujeres que iban ahí. Tienen una vida totalmente alejada de Dios. Sus deseos, sus pasiones, lo que a ellos les gustaba, lo que a ellos les interesaba, era su prioridad. No Dios, menos su palabra. La oscuridad era casi total. Fuera de la iglesia, la oscuridad era casi total dentro de la iglesia. Y encima la lámpara de Dios se estaba apagando. La única lucecita, lo que quedaba ahí, se estaba apagando. Y a mí me gusta lo que hace Dios, ¿no? Porque eso es lo que Dios siempre hace en nuestra vida. Dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Porque Dios siempre tiene un plan. Cuando las cosas se ponen pesadas, cuando las cosas se están poniendo feas, aunque la gente no lo quiera escuchar, y aunque la gente no le preste atención, aunque vos no quieras escucharlo, aunque no le estés dedicando tiempo a Dios ahora, aunque quizás estás caminando lejos de Él, y aunque viniste a la iglesia capaz, pero tu vida está en la oscuridad, Dios nunca deja de prestar atención a donde está la gente que Él ama. Y actúa. Eso es lo maravilloso de Dios. Actúa. Dios no se queda mirando. Dice, cuando la cosa estaba mal, Dios llamó a Samuel. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo en la iglesia.
Él servía en la iglesia, ministraba en la iglesia, trabajaba en la iglesia y hasta dormía en la iglesia. Impresionante, ¿no? Porque no sé cuántas horas por día vos pasás por día menos, por semana pasamos en la iglesia. Samuel vivía en la iglesia y Dios lo llamó, como te llama a vos, como me llama a mí, porque Él quiere que nosotros seamos personas, agentes de cambio en un mundo oscuro de verdad. En un mundo en el que se está haciendo pedazos la esperanza, en el que la gente no sabe cómo vivir, el que está sentado a tu lado puede estar hoy con oscuridad en su corazón, mirando hacia adelante, si todo está apagado, no veo salida, no sé cómo hacer, no sé a dónde ir, no sé qué decisiones tomar. Y aunque vos pierdas la esperanza, aunque tu vida sea oscura, Dios no perdió la esperanza y siempre tiene un instrumento, siempre busca a alguien para cambiar las cosas. En este caso fue Samuel. ¿Qué estás haciendo vos con tu vida? ¿Le estás prestando atención a la palabra de Dios? ¿Estás escuchando su voz? No voy a decir que estás durmiendo en la iglesia y mi sermón no va a ser muy largo, así que espero que no se duerman ahora, pero ¿estás atento a la voz de Dios? Jehová llamó a Samuel. ¿Y Samuel qué hizo? Ustedes conocen el relato, vamos a leer todos los versículos. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo? Se levantó rápidamente, escuchó la voz, dijo, Señor, acá estoy, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué me llama de Caleb? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? De Oshim, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde quiero hacer obra misionera? ¿A dónde qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Tengo que predicar? ¿Tengo que tocar los instrumentos? ¿Qué tengo que hacer? No, dice la palabra de Dios que Samuel se levantó, corrió ¿hacia dónde? Hacia donde estaba Elí, durmiendo. No, supongo que Elí no era cascarrabia, ¿no? Pero, acá estoy. Elí, ¿qué crees? Bueno, no le dijo así, ¿no? ¿Qué necesitas? Y Elí, ¿qué le dijo? Mira, yo no te llamé. Yo que tengo que ver, son las 4 de la mañana. ¿Qué te venía? ¿Quién te mandó a despertarte a esta hora? Andá y acostate. Y Samuel se fue y se acostó. Normal. Y entonces vino la segunda vez. Samuel. Y otra vez Samuel, ¿no? Atento. Va, corre hacia donde estaba Elí. Y Elí dice, yo no te llamé. Andá y acostate. 2 veces. Samuel va y se acuesta. Y entonces Jehová, el Señor, llama por tercera vez a Samuel. Y otra vez Samuel va donde está Elí. Acá estoy, ¿qué necesitas? ¿Para qué me llamaste? Yo no te llamé. ¿Cuántas veces tenía que Samuel escuchar la voz hasta darse cuenta que no era Elí, y Elí darse cuenta que no era él el que hablaba, ¿no? Hacerle entender a Samuel, ¿no? Y ahí está el versículo de estos 10 que tienen ese relato, que dice así, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este versículo para mí es impresionante en este relato. Samuel estaba en la iglesia, trabajaba en la iglesia. El relato dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová, servía en la iglesia, en presencia de Elí. Él hacía todo lo que la iglesia esperaba de él. Tenía buena conducta. No lo iban a disciplinar a Samuel. No era que estaba esperando que se ponga el sol para salir corriendo, digamos, a algún lugar ahí, a oscuras. ¿Sí? Leía la Biblia, pero no escuchaba la voz. Estaba en la iglesia, trabajaba en la iglesia, era fiel a la iglesia, pero no conocía a Dios. Y el que escribió eso es él mismo. Estaba en la iglesia, pero no conocía a Dios. Vos estás en la iglesia. ¿Conocés a Dios? No se trata de leer un rato la Biblia, no se trata de decir, sí, soy adventista. Se trata de tener una relación personal, un conocimiento por experiencia con Él. De saber que cuando Dios te llama, es la voz de Dios la que te está hablando y no creer que es otro. Él estaba haciendo todo bien a los ojos humanos, pero le faltaba entregar su corazón, le faltaba conocer a Dios de verdad en su vida. El trimestre que viene vamos a estudiar a Job, ¿no? En la escuela sabática. Una persona también que necesitaba conocer algo más de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu vida, tu experiencia espiritual?
Si alguien viene y te pregunta, bueno, ¿de qué se trata ser cristiano? ¿De qué se trata eso de que ustedes hablan de caminar con Dios? ¿Qué le vas a contar? ¿Que estás en la iglesia? ¿Que trabajás para la iglesia? ¿Que hace mucho que sos adventista? ¿O que conocés de verdad a Dios? Porque de eso se trata una vida espiritual. Y el diablo atenta contra eso, haciéndonos creer que algunas disciplinas espirituales, ¿sí?, son la base de nuestra vida espiritual. Obvio que son necesarias las disciplinas espirituales. Venir a la iglesia, orar, hacer actividad misionera. Son disciplinas, entre comillas, espirituales. No son actividades que ejercitan nuestra fe. Pero vos podés estar haciendo todo bien, incluso durmiendo en la iglesia, como ya veo algunos, y no conocer a Dios. Y hay otro detalle de este relato que a mí me impacta del amor de Dios. Yo soy muy impaciente, ¿sí? Los que me conocen saben que soy muy impaciente. Impaciente significa que uno pierde la paciencia rápidamente y no justamente trata bien cuando pierde la paciencia, ¿no? Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna madre acá? ¿Hay mamá con sus hijos de 10, 11 años, por ahí, 12? A ver, no lo vamos a mandar al frente a los chicos acá, ¿no? ¿Y hay alguna esposa con su esposo de 15, 20 años de casado, digamos, que están ahí? ¿Hay algunos? Tengo algunos cerca, no lo voy a mandar al frente. Ahora, yo les pregunto así, no voy a dejar esto acá. No. ¿Cuántas veces una madre le dice al hijo, a la hija, mira, ¿sabes qué? Sería bueno que ordene la pieza, porque ya no se puede entrar, digamos, ¿no? Yo no te pido que sea un lujo, pero por lo menos entrar, porque, digamos, la barricada que hay en la puerta de entre ropa, sábana, toalla, ropa del mes pasado y todas esas cosas, sí, no, ya, digamos, ya pasaron los Juegos Olímpicos, salto en alto yo no hacía, así que sería bueno que ordene la pieza. O cuántas veces la esposa le dice al esposo, ¿sabe que la canilla del patio está perdiendo? Sería bueno que arregles ahí. Y si la gente de acá de la villa es más o menos normal, responde igual que en todos lados. ¿Qué le dice la hija, el hijo, a la madre? ¿Qué le dice? Van al frente a los maridos también, ¿no? ¿Qué le dice el marido a la esposa cuando la esposa, con amor cristiano, con toda benignidad, con ojitos así dulces, le dice, por favor, mi amor, arregla la canilla? ¿Qué le contestan los chicos y el esposo? A ver. ¿Qué le contestan? ¡Ya voy! ¡Ya voy! La respuesta universal, ¡ya voy! Solo que esa respuesta universal tiene dos, casi teológicamente, digamos, haciendo una exégesis de esas dos palabras, tiene dos conceptos. Uno es ya y otro voy. La madre o esposa hace énfasis en el ya. En cambio, el hijo y el esposo hacen énfasis en el voy. Voy cuando termine el partido, voy cuando termine de mandar el mensajito, voy cuando termine de jugar en la computadora, voy cuando termine la película, voy. En algún momento de la vida, en algún momento de la historia, antes de que Cristo venga, voy a arreglar la canilla, ¿sí? Esa es la realidad. Y en algún momento, obviamente, voy a tener que arreglar la pieza, porque llega un momento que ni yo puedo saltar por arriba. Entonces, ese día arreglo un poco, digamos, no vamos a arreglar, pero vamos a bajar la altura de la pila para que podamos pasar al otro lado, ¿no? Voy. Pero la mamá está haciendo énfasis en el ya. ¿Cuántas veces pide sin enojarse? Esa era la pregunta. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces llama a Dios a tu corazón sin enojarse? Aunque vos te hagas el distraído o aunque vos mires para otro lado. Dice la palabra de Dios que el Señor llamó a Samuel una vez. Y Samuel fue y dijo, acá estoy. Y él le dijo, yo no soy. Y obvio que personificando, ¿no? Imaginándonos un poco la historia, yo me imagino a Dios paradito al lado de la cama de Samuel, ¿no? Samuel, vengo a charlar con vos. Samuel se levanta y Dios quedó parado ahí. Y de repente vuelve Samuel y Dios ahí. Y Samuel se acuesta y Dios le dice, este no me escuchó. Samuel. Y otra vez Samuel sale corriendo para allá, va a ver al viejito Elí, vuelve de ver al viejito Elí, otra vez se acuesta, 2 veces. Tercera vez, Samuel.
Otra vez para allá. ¿No hubieras perdido la paciencia vos? ¿No hubieras dicho, este pibe, estamos en Entre Ríos, ¿no? Este gurí, no entiende nada, no se da cuenta que mi voz no es parecida a la voz de Eli? La tercera vez, si hubiera sido yo, menos mal que no soy yo, ¿no? Pero si hubiera sido yo, a ver, ¿a dónde vas? ¿Pero qué tenés que ir a hacer allá si el que te estoy llamando soy yo? ¿Vos escuchás al viejito que te está llamando? ¿Ves que no es su voz? ¿Pero no te dijo 2 veces ya que no es él? Ahora otra vez más querés ir para allá. Ya no es él, soy yo, no es él. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no usás un poquito los sentidos? ¿Por qué no abrís tu mente? No es él el que te está llamando, soy yo el que te está llamando. A ver si te sentás un rato y me escuchás, que estoy acá parado de las 2 de la mañana, tocándote el hombro, llamándote, y vos lo único que hacés es arrancar para otro lado, porque no conocés mi voz, porque no me escuchaste, Samuel. Estás trabajando en la iglesia, estás sirviendo en la iglesia, estás haciendo obra misionera, estás estudiando en la universidad y no me conocés. A ver si te pones un poco las pilas, porque decís que sos cristiano, y a ver si me escuchás un ratito. Claro, eso sería perder la paciencia, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que Jehová, después de la tercera vez, y cuando Elí le dijo a Samuel que vaya y que no era él, y que cuando escuche la voz, diga, ve y acuéstate, dice el versículo 9, y si te llama dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó, dice ahí, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Me gusta que Dios, y que enfatice esa parte, ¿no? Y vino Jehová, y se paró. Se detuvo, y llamó igual que las otras veces. Porque Dios no pierde la paciencia. Porque Dios no se da por vencido. ¿Cuántas veces vos intentás llamar a un amigo en celular y no te contesta? Vos decís, ya está. ¿Sí? ¿Cuántas veces intentaste hacer algo por alguien que no te respondió como vos querías que respondiera? Y decís, bueno, que se arregle. ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios? Escuchaste su palabra, llamándote por tu nombre, porque a Samuel lo llamaba por su nombre, y Dios decía, déjame entrar en tu vida, déjame entrar en tu corazón, déjame hacer los cambios que vos necesitas en tu vida. Y vos o te confundiste, o te hiciste el sordo, o te hiciste el dormido, y Dios no perdió la paciencia. No perdió la paciencia con Samuel, no pierde la paciencia conmigo, no pierde la paciencia con vos. Dios, así como se detuvo al lado de Samuel, hasta que Samuel escuchó, Dios también se detiene al lado de tu vida, hasta que vos escuchás. Puede ser que estés distraído en tu vida espiritual. Puede ser que tu vida esté en absoluta oscuridad espiritual. Puede ser que no tengas ganas de escuchar a Dios. Pero Dios no pierde la paciencia con sus hijos. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu corazón. Lo que sí sé es cómo está el corazón de Dios, anhelando hablar con vos, anhelando comunicarse con nosotros, para establecer una relación que transforme nuestras vidas. Eso es lo que Dios quería hacer en Samuel. Un joven que trabajaba en la iglesia, que servía en la iglesia, que vivía en la iglesia, pero no conocía al Señor. Y el Señor quiere que vos lo conozcas. Quiere transformar tu vida, quiere transformar tu casa, quiere transformar tu corazón, quiere hacerte una persona diferente que marque la vida de los demás. Y lo único que necesita para hacer ese milagro es que vos lo escuches. No necesita que vos seas bueno, porque Él te hace bueno. No necesita que seas fiel, porque Él te hace fiel cuando tu decisión es la de ser fiel. Lo que necesita es que vos lo escuches, que vos prestes atención a su palabra, que le des espacio en tu vida, que les des tiempo en tu vida. Y entonces el Señor hace un milagro. Transforma un
niño, un joven, que dormía en la iglesia, a un poderoso profeta que produce un reavivamiento en todo el pueblo. Ese es el milagro que hace Dios. Y si un jovencito, que lo único que hizo fue decir, habla Señor porque tu siervo oye, se transformó en un profeta que cambió la historia de Israel, por lo menos por un tiempo, ¿no? Como acostumbraba Israel, cambió la historia. ¿Qué pasaría si en el mundo existieran miles de jóvenes, miles de hermanos adventistas, miles de personas que quieren conocer a Dios, que todas las mañanas se levantaran y le dijeran, Señor, habla. Acá estamos. Habla. Somos tus siervos. Lo único que queremos hacer es escuchar. Si en lugar de prender la radio, la tele, la compu o el celular, lo que encendiéramos sea la palabra. Y le dijéramos, Señor, habla. Mi corazón está abierto. Y cuando hacemos eso, nuestra vida se transforma. Yo, como te decía hace un ratito, no sé cómo está tu vida. Lo que sí sé es cómo está la vida de Dios. Anhelando salvarte, anhelando salvarme, haciendo todo lo posible para que escuchemos su voz, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Y ahora necesitamos escucharlo, necesitamos recibirlo, necesitamos que nuestras vidas sean transformadas. Y cuando nosotros lo único que hacemos es decirle, Señor, habla, entonces Él hace el milagro. Ojalá que ese milagro se produzca en tu vida. Ese es mi deseo. Porque el mundo está necesitando de una generación que se levante, que está dormida, no en la iglesia, que está dormida en el mundo. Y necesita de jóvenes, y no tan jóvenes, que digan, Señor, ahí vamos. Para producir un reavivamiento que le devuelva la esperanza a toda la gente que vive en oscuridad. Que el Señor te bendiga y que pueda hablar a tu corazón cada día. Amén. Oramos, ¿sí? Así como estamos o no. Mejor nos ponemos de pie, ¿sí? Yo no sé el protocolo acá, así que oramos. Querido Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte que tú no pierdas la paciencia con nosotros. Y queremos pedirte perdón, porque en el mundo en el que vivimos tenemos tantas distracciones, tantas cosas para hacer, tantos intereses dispersos, que en muchas ocasiones no prestamos atención a tu palabra. Señor, estamos en esta mañana en tu iglesia, pidiéndote que nos hables de verdad, que transformes nuestra vida. Y si hemos estado dormidos, si hemos estado distraídos, si hemos prestado atención a otras cosas en nuestra vida, devuélvenos el deseo de escucharte, devuélvenos el deseo de caminar contigo. Señor, si en esta mañana en tu casa hay alguno de mis hermanos que vino sintiéndose en la oscuridad más absoluta, por los problemas que está enfrentando, por las pruebas que está atravesando, te pido que te detengas al lado de su corazón como te detuviste al lado de Samuel, que lo llames por su nombre, que le muestres que no has perdido la paciencia ni que has dejado de amarlo, que lo invites una vez más a aceptarte en su corazón y que transformes su vida. Ayúdanos a disfrutar de este sábado en tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.